Muchas gracias a la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción por su hospitalidad y a Joaquín por invitarme a participar en este estupendo ciclo sobre el acervo común, con un tema además que me apasiona y que me ha traído muchos recuerdos. Como ustedes verán, me lo he pasado muy bien preparando esta charla. Precisamente hoy es la conmemoración del centenario de la Casa del Olivar, esta casa tan importante donde vivía Ramón Menéndez Pidal. Y esta tarde se presenta una exposición y empieza con una actuación de los dulzaineros de San Rafael, de Segovia. Bueno, la Casa del Olivar, les parecerá mentira, pero yo conocí a don Ramón y lo traté de lejos en esta casa de Madrid, en el distrito de Chamartín, donde mi madre colaboraba con él en distintos proyectos, como la Crónica de Alfonso XI o la Crestomatía del Español medieval. Mi madre, Marisol de Andrés, tuvo la suerte de ser alumna de don Rafael Lapesa en la Universidad Complutense. Mi madre era hija de Pablo de Andrés Cobos y de Enriqueta Castellanos, dos maestros próximos a la institución libre de enseñanza. Y don Rafael supo apreciar y fomentar la primorosa formación que Marisol había recibido de sus padres. La presentó a don Ramón, quien la incorporó en 1955 al equipo de investigadores que coordinaba desde su casa en Chamartín, en la Cuesta del Zarzal, número 23. Hoy se llama calle Menéndez Pidal y es el número 5, pero entonces era la Cuesta del Zarzal. Justo un año antes, en esta casa que era en el extrarradio de Madrid, había que ir en tranvía cruzando descampados, hoy ya está integrado en todo el núcleo urbano, se había fundado en esta casa el seminario Menéndez Pidal, que se convertirá años después, a partir del año 81, en un instituto interuniversitario. La joven filóloga, mi madre, tenía entonces 21 años, pero es que era muy precoz. En aquella época se hacían las carreras universitarias con mucha juventud. Y en los años 60, pues llegué yo a este mundo. La conciliación familiar con el trabajo no era fácil y mi madre me llevaba de paquete. Desde nuestra casa, no muy lejos, íbamos dando un paseo de media hora hasta la Cuesta del Zarzal. Y mi madre iba con el carro de la compra para aprovechar y hacer los recados en el mercado de Chamartín. Y yo, en vez de ayudar, insistía en montarme encima del carro, aumentando la carga y dificultando el caminar. También recuerdo en aquella época las visitas a la imprenta de la editorial Gredos, que estaba en el barrio de la Prosperidad, hacia el otro lado, pero también cerca, para revisar y recoger las galeradas, donde el linotipista me regaló entonces mi nombre completo fundido en una ardiente línea de plomo. Mientras mi madre trabajaba con don Ramón Menéndez Pidal, yo me quedaba en ese jardín del olivar, evitando un perro que me daba bastante miedo y buscando tortugas bajo los setos. Don Ramón, que tenía más años que las dos tortugas juntas, también me daba un poco de miedo, la verdad. Y mi madre me vigilaba desde su mesa de trabajo, colocada junto a una ventana del primer piso, en el mismo despacho que utilizó María Goiri. A veces yo jugaba con otros niños que por ahí andaban, bisnietos del sabio. La relación de mi madre con la familia Menéndez Pidal fue realmente algo notable, pues abarcó nada menos que 4 generaciones. Además de trabajar con don Ramón, fue colaboradora y muy buena amiga de su nieto Diego Catalán. Y a Jimena la tratamos en el Colegio Estudio. Jimena, la hija de don Ramón y la madre de Diego, el colegio que me abrió sus puertas desde que yo nací, pero al que no me incorporé hasta el bachillerato. Y en la calle Miguel Ángel 8, donde tenía aquella sede el bachillerato, conocí a Jimena, una mujer de mirada afable y perspicaz. Y en los últimos años pues hemos tenido el placer de tratar con la bisnieta Sara Catalán, que promueve desde la Fundación Menéndez Pidal, domiciliada en aquella misma casa familiar, muy interesantes actividades. La escalera de madera que te recibe en el zaguán sigue emanando la misma fragancia que yo tengo anclada desde mi más tierna infancia. No sé qué madera es, si es un cedro exótico, algún árbol antiguo, pero es un olor muy particular que siempre que entro reconozco. Siempre, se me ha quedado ahí fijado. Don Ramón fue un extraordinario investigador, historiador, lingüista, filólogo, medievalista, folclorista, excursionista, bibliófilo. La vastedad de sus conocimientos e inquietudes estuvo unida a su capacidad sobrehumana de trabajo, que se refleja en una obra inmensa. Su vida fue larga y fructífera, siguió trabajando hasta el final de sus días, a punto de cumplir 100 años. Tras un paréntesis, pensando que no tendría tiempo para leerlos, confesaba a Dámaso Alonso que había vuelto a comprar libros.
Junto a su figura de titán destaca una faceta muy moderna e interesante, su capacidad para crear equipos. Don Ramón siempre buscó rodearse de grandes colaboradores, empezando por su familia. Su esposa, María Goyri, fue compañera de vida y de afanes. Se conocieron en el Ateneo de Madrid y ella fue una mujer excepcional, pionera en la emancipación de la mujer, feminista, universitaria, erudita, investigadora, gimnasta, fotógrafa. Su figura se está recuperando especialmente con las actividades que se han promovido desde el año 2023 con ocasión del 150 aniversario de su nacimiento. Era sobrina de María Teresa León y estuvo vinculada a la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, a la Institución Libre de Enseñanza, a la Residencia de Señoritas, al Instituto Escuela, por supuesto a la Junta para la Ampliación de Estudios y luego al Colegio Estudio. En 1937 los golpistas la calificaron como una persona de gran talento, de gran cultura, de una energía extraordinaria, que ha pervertido a su marido y a sus hijos. Muy persuasiva, es una de las personas más peligrosas de España. Ciertamente, la influencia de María inclinó a Ramón hacia los ideales de la Institución Libre de Enseñanza, más liberales, alejándole del tradicionalismo católico de su familia, que incluye, por cierto, hasta una santa, su prima Santa Maravillas de Jesús, es prima de Menéndez Pidal. Los hijos de Ramón y María fueron igualmente personalidades muy destacadas, criados en un inusual ambiente familiar y cultural. Gonzalo y Jimena acompañaron a sus padres en muchas de sus aventuras académicas y también lo hizo su nieto Diego. Por otro lado, Ramón atrajo desde el mundo académico a colaboradores tan interesantes como Tomás Navarro Tomás, Américo Castro, Federico de Onís, Manuel Gómez Moreno, Manuel Manrique de Lara, Jesús Baligae, Samuel Giligaya o Rafael Lapesa, entre tantos y tantos otros. En contra del proverbial individualismo íbero, Menéndez Pidal trabajó dentro de distintas redes nacionales e internacionales, generando una inmensa trama de contactos y corresponsales en España, en Buenos Aires, San Juan de Puerto Rico, México, Nueva York, Wisconsin y California. Al mismo tiempo asumió importantes responsabilidades en no pocas ocasiones. Director de la Real Academia Española, de la Revista de Filología, del Centro de Estudios Históricos, del Instituto de Filología, del Seminario de Lexicografía y del seminario que tomó su nombre. Fue el patriarca y el maestro de toda una escuela filológica, promotor de las mejores prácticas científicas, cuidó la fundamentación en las fuentes y en los materiales de primera mano, sin olvidar la naturaleza creativa de la propia tradición, con una mirada que hoy también nos resulta sorprendentemente moderna. Y voy a hablar del archivo del romancero. Cruzaban los montes juntos, hollando senda y cañada, Ramón con María al lado, María sabia y callada. No iban de gala o de fiesta, ni en carroza engalanada, sino en busca de la España que en la voz antigua hablaba. Era un viaje de bodas, mas no de vino y alhajas. Viajaban por la entraña de las tierras castellanas. Y al llegar a cierta aldea, cruzando valles y sierras, oyeron sonar un canto que el viento trajo en la niebla. María miró a su esposo. Ramón quedó sin palabras. Aquella voz campesina era joya rescatada. No está muerto el romancero ni en los libros sepultados. Vive en la boca del pueblo, en los campos y en los llanos. Dentro de la monumental obra de Menéndez Pidal sobre los orígenes y evolución de la lengua española, sobre la épica medieval, resulta lógico que el romancero despertara pronto su atención. Es bien conocida la historia de su singular luna de miel con María Goyri siguiendo la ruta del Cid en 1900. Fueron un matrimonio muy original, amante de la naturaleza, de las excursiones y de la cultura popular. Estando en Soria, en el burgo de Osma, escucharon a una lavandera del Duero, natural de la Sequera de Aza, provincia de Burgos, cantar el romance sobre la muerte del príncipe Don Juan. Se quedaron admirados al constatar la pervivencia del romancero antiguo en la tradición oral. Fue un encuentro entre dos mundos que cambió sus perspectivas y abrió el diálogo entre el patrimonio histórico y el repertorio vivo, entre pasado y presente. Aquí podemos escuchar una versión recogida en Neila, en Burgos,
el año 2011 en las voces de Concepción Fernández y Margarita López, por Javier, por Javier Asensio García y Elena Ortiz Viana. La voy a poner aquí porque no tenía yo previsto... ¿En serio? Estaba en la cama, existe también, existen 7 doctores, y asisten 7 doctores de los mejores de España. Solo falta que venir, solo falta que venir, eran la para. Y si que no la decía, Bueno, pues algo así es lo que debieron escuchar de aquella lavandera en esta luna de miel tan especial. Unos años después, en 1910, Ramón Menéndez Pidal concluye una conferencia que ofrece en Nueva York diciendo: la ciencia, congregando de nuevo los despedazados y dispersos miembros del romancero, ha de obrar su resurrección y presentarlo a nuestros ojos, animado por un jirón del alma de la raza, extendiendo su pacífico imperio desde Galicia a Cataluña, desde Asturias al Algarve, desde Cerdeña y las Baleares hasta las Islas Azores y Madeira, hasta las costas del Océano Pacífico, hasta las ciudades danubianas de la Turquía asiática y de la Turquía asiática. El romancero, en fin, ostentando su incomparable fuerza expansiva, ejerciendo sus 6 veces secular encanto sobre la memoria y la imaginación de tantos pueblos. Tras el viaje de novios, la familia Menéndez Pidal Goiri y sus colaboradores se embarcaron en la recopilación, estudio y análisis del romancero, un quehacer que entrelaza sus inquietudes por la lengua, la historia y lo popular. A partir de 1909 promueven la recogida de romances en la península y en las comunidades sefardíes de los Balcanes, Turquía y Marruecos. En la parte musical fue de gran ayuda Manuel Manrique de Lara, que por su pertenencia a la Armada recalaba en distintos puertos. Los Menéndez Pidal Goiri fueron también grandes viajeros, conscientes de la importancia de moverse por el mundo para conocer directamente a los especialistas e informantes, a las experiencias y fuentes. En 1905, Menéndez Pidal viaja a América para asesorar en una disputa sobre los límites de Ecuador y Perú, ocasión que aprovecha para acercarse al romancero de ultramar. Antes que Menéndez Pidal, también realizaron trabajos fundamentales sobre el romancero Agustín Durán, Ferdinand Wolf, Manuel Milá y Fontanals o Marcelino Menéndez y Pelayo, padrino de Ramón en su ingreso a la Academia y personalidad a quien este ciclo dedicó la primera conferencia de este año a cargo de Borja Rodríguez. Si bien la admiración por la vida rústica se remonta a la Edad Media y al Siglo de Oro, desde finales del siglo XIX ese interés adquiere un tono más científico dentro del programa regeneracionista que Menéndez Pidal participa plenamente de la mano de María. En estas querencias resulta fundamental la influencia ideológica de la Institución Libre de Enseñanza. Fundada en 1876, puso en movimiento, a través de la educación, el arte y la cultura, unos valores que servirán para construir nuevos espacios democráticos y civiles. Aquel impulso robusteció la idea nacional definida por un marco jurídico igualitario, pero también por una identidad, por una cultura, por un territorio y un patrimonio compartidos. En definitiva, por un acervo común. Estableció diálogos entre distintas clases sociales, entre el campo y la ciudad, lo cual permitió descubrir y reivindicar las grandes obras del pasado en igualdad con las tradiciones populares, dejando de despreciarlas y otorgando a ambas una creciente estimación. Estos saberes cimentaron una modernidad cuyos fascinantes efectos culminan en la Edad de Plata, con la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, el Centro de Estudios Históricos, la Residencia de Estudiantes o las misiones pedagógicas. Pero aquí nos encontramos una familia muy singular. La casa familiar de Chamartín será desde 1925 vivienda, biblioteca, archivo y centro de investigación, cuando el piso de Ventura Rodríguez I se quedó pequeño. También acogerá el archivo del romancero, con el material que irán reuniendo sistemáticamente.
El archivo contiene miles de romances, grabaciones, partituras, fichas, mapas, notas de campo y fotografías. Diego Catalán narra esta gran aventura familiar en el archivo del Romancero, Patrimonio de la Humanidad, historia documentada de un siglo de historia, que ocupa 2 volúmenes publicados por la Fundación Menéndez Pidal en el año 2001 y que además se puede consultar en Internet, de donde he sacado muchos de los datos que aquí comparto. Ramón Menéndez Pidal no paró de diseñar grandes proyectos buscando incansablemente financiación y colaboraciones para ello, tarea en la que le sucedió su nieto Diego. Gracias a Diego conocemos este plan plurianual de investigación que su abuelo esbozó en el año 1901. Un apunte sobre el romancero aparece como tercer objetivo tras la gramática y la crestomatía. Ahí quería hacer la gramática en el año 1, en el 2 la crestomatía, en el 4 el romancero. La dedicación de Menéndez Pidal al romancero comprenderá 2 etapas. Una primera, desde 1900 hasta 1928. En esta época publica los romances tradicionales de América, el catálogo del romancero judío-español, el romancero español, poesía popular y romancero, o el cancionero de romances impreso en Amberes. Estos trabajos culminan con la que será su obra más difundida y popular de todas, Flor Nueva de Romances Viejos, publicada por primera vez en 1928 en la editorial Espasa Calpe, donde ha conocido infinidad de reediciones. Ese mismo año, en paralelo, publica una compilación de artículos y conferencias con el título de El romancero, teorías e investigaciones. Al filo de los años 40, tras el golpe de Estado y la guerra, don Ramón retoma el proyecto con los romances de América y otros estudios, cómo vivió y cómo vive el romancero nuevo, sobre geografía folclórica, ensayo de un método, y por fin, en 1953, medio siglo después, aparece el romancero hispánico, teoría e historia en 2 volúmenes, y en 1957, poquito más, empieza la edición, la gran edición del romancero tradicional de las lenguas hispánicas, español, portugués, catalán, sefardí, gracias a todos los materiales y notas recolectadas durante años. Diego Catalán edita 12 volúmenes hasta 1985, con la colaboración de Antonio Cid, de Flor Salazar y Diana Valenciano. Y actualmente se están preparando otros 8 volúmenes, que son solo una pequeña muestra del total de este material. La obra de Menéndez Pidal es tan monumental que sigue dando frutos tras su muerte. Recordemos que el plan había sido ideado en 1901 y tarda más de medio siglo en poder sacar estos primeros grandes volúmenes. Una razón de estos retrasos, además del gran volumen de material reunido y otros avatares de la vida, es la preocupación que tuvo Menéndez Pidal por añadir a los textos las partituras musicales, todo un reto que no pudo completar como él hubiera querido. Entre las aportaciones del entorno familiar, que colaboró muy estrechamente en todo esto del archivo, se encuentra un romancero escolar inédito que compuso en 1896 María Goyri, o sea que ya tenía ahí esa inquietud, del que llegó a ver incluso unas galeradas en el año 14. Ella también es la autora de diversos estudios, como Romance de la muerte del príncipe Juan, ese que escucharon en su viaje de novios, y 2 años después hace un ensayo al respecto, María. O también es autora de romances que deben buscarse en la tradición oral, buscando ese puente, o la difunta pleiteada en la literatura española, dando el salto también hacia las fuentes literarias, y de ahí también la aparición, ya en el 53, de Lope de Vega y el romancero. La hija de ambos, Jimena Menéndez Pidal, es autora de un libro sobre poemas del Cid y otras gestas heroicas, en edición de 1923 de la Junta de Ampliación de Estudios, con unos preciosos dibujos y mapas de Fernando Marco. Tenía Jimena entonces solo 22 años. Y 10 años después, cuando alcanza la misma edad, su hermano Gonzalo Menéndez Pidal es el responsable de un romancero con ejemplos musicales y dibujos de Arturo Ruiz Castillo publicado en la misma colección, que se llamaba Biblioteca Literaria del Estudiante, que era una colección muy, muy cuidada. Aquí tenía María Goyri, también de viaje por esos mundos. Como curiosidad, cabe mencionar a Juan Menéndez Pidal, jurista, historiador y poeta, hermano mayor del protagonista, que publica en 1885, y ahora voy hacia atrás,
Poesía popular, colección de viejos romances que se cantan por los asturianos en su danza prima, esfollazas y filandones, recogidos directamente de boca del pueblo. Ambos, como su hermano el pintor Luis Menéndez Pidal, eran a su vez nietos de Pedro José Pidal, medievalista, académico y ministro que dio nombre a aquel plan educativo del año 45, el Plan Pidal, precedente de la Ley Moyano de 1857, que se refería el Plan Pidal a la enseñanza diciendo: no es una mercancía que pueda dejarse entregada a la codicia de los especuladores, ni debe equipararse a las demás industrias en que domine solo el interés privado. Así que este es el contexto familiar, donde vemos antecedentes, vemos también la esposa, los hijos, dando vueltas al romancero. Y aquí aparece una bonita expresión de don Ramón: el país del romancero. Bueno, esto estaba aquí ya antes, el país del romancero, sí. En el proemio de Flor Nueva de Romances, Menéndez Pidal hace esta afirmación, que España es el país del romancero. Y yo añado estas coplillas. Allá en viejos cancioneros dormía el antiguo romance, pero otro sigue vivo más allá de todo trance. El uno escrito en vitela, el otro en sones al aire, el uno fue de juglares, otro de todos y nadie. Y Ramón en sus viajes supo ver las coincidencias entre viejos manuscritos y cantos en su presencia. Romancero, dijo el sabio, no mueras entre cenizas, es tu memoria del pueblo, memoria que no se olvida. Gracias a quien los buscó por las sendas escondidas, el romancero persiste como llama compartida. Uno nace en los cantares, otro en tinta bien escrita, mas ambos son corazón de una historia que aún palpita. Bueno, y en aquel proemio hace esta afirmación, don Ramón: España es el país del romancero, se ha dicho, pero ¿es esto verdad? Y sigo con sus palabras. Otros países tienen narraciones épico-líricas análogas, y sin embargo España es el país del romancero. ¿Por qué, pues, de tal modo los romances son una creación original y representativa del pueblo español, mucho más que lo puedan ser los cantos épico-líricos de otros países? La antigua epopeya española se distingue de otras por tener un campo de inspiración más moderno. Esto quiere decir que España se manifiesta más tenaz, más tradicionalista en mantener en actualidad el viejo género literario. Desde la segunda mitad del siglo XIV, lo mismo en Francia que en España, las invenciones y refundiciones de los poemas épicos decaían notablemente. Pero mientras en Francia el olvido fue completo, en España el pueblo recordó persistentemente muchos de los fragmentos más famosos y los cantó aislados. Al rodar el episodio fragmentario en la memoria, en la fantasía y en la recitación de varios individuos y generaciones, se olvidan detalles objetivos ininteresantes en un fragmento breve y se desarrollan o añaden, en cambio, detalles subjetivos y sentimentales para dejar lugar a la intuición rápida y viva de una situación dramática. Bajo esta forma perduran en el romancero multitud de figuras de la vieja epopeya nacional y de episodios carolingios. Y el romancero no solo es épico-heroico en lo que deriva de las primitivas gestas. Él por sí solo cantó asuntos nacionales después de que la epopeya había cesado. Lo mismo que la epopeya antigua trató de informar al pueblo de los sucesos que ocurrían y preocupaban a la nación. Menéndez Pidal también valora así la singularidad estilística del romancero español. En medio de la relativa uniformidad del estilo de la canción narrativa de todos los países, los romances se distinguen por una extrema sencillez de recursos, que se manifiesta ora en la abstención y eliminación de elementos maravillosos o extraordinarios, ora en la parquedad ornamental, en la adjetivación reprimida, ora en la versificación, asonantada, monorrima. Es la misma austeridad realista, la misma simplicidad que caracteriza nuestra literatura más representativa desde el primer monumento literario. Con esa sencillez de recursos, los romances alcanzan gran viveza intuitiva de la escena, emoción llana y fuerte. De este modo, los recitadores de romances halagan la vaguedad de la imaginación y del sentimiento, despertaban estados imprecisos del espíritu que tan valiosos son para el arte refinado. Y otro rasgo que destaca Menéndez Pidal en Flor Nueva es la enorme difusión de este repertorio por todo el mundo, como ya mencionó previamente en su conferencia de Nueva York. Cabe considerar cómo el romancero
completa y afirma su inmensa difusión por todas las regiones peninsulares de lengua española, así como por sus hermanas de lengua portuguesa y catalana, por las islas, desde Baleares y Canarias hasta las Azores y Madeira, por Brasil y por toda América, desde Nuevo México hasta la Patagonia, por todas las colonias judeohispanas, lo mismo en Marruecos que en la península balcánica, en Asia Menor, en Siria y en Egipto. Y en todas estas regiones el romancero vive aún hoy mostrando una extensión geográfica que ninguna canción tradicional iguala ni ha igualado nunca. El romancero, extendido por todos los climas y los mares a donde se dilató el imperio hispánico, es la canción épico-lírica que recrea la imaginación de más pueblos, esparcidos por todas las partes del mundo, por el hemisferio boreal y austral. Es la canción que ha alcanzado más altura literaria, haciéndose digna de informar importantes ramas de la producción artística, tanto en la época clásica como en la moderna. El romancero, en fin, es quinta esencia de características españolas. Y aquí, ¿por qué podemos repetir con verdad que España es el país del romancero? Y resumiendo, podemos decir que, según Ramón Menéndez Pidal, la singularidad del romancero hispano se deriva de su sencillez, de su prolongada supervivencia, de su fragmentación, de su persistente actualidad, de su vasta difusión y de su concisión dramática. Y además prolonga sus búsquedas de la mano de María de romances en fuentes literarias y teatrales del siglo de oro. En Flor Nueva, además nos explica su relación personal con este género, y nos dice don Ramón: yo aprendí desde la niñez los romances en una tierra empapada de ellos, en la arcaizante Asturias. Su canto alegraba siempre las alegres excursiones muchachiles por el puerto de Pajares, y ya en Madrid por los encinares del Pardo, por las entonces solitarias cumbres del Guadarrama, y reanimados por frescas voces femeninas, contagiadas de la afición, afirmaban en mi ánimo la verdad del consabido verso: viejos son, pero no cansan. Es interesante esta frase tan citada y también la alusión a la vinculación del romancero con el excursionismo. Y tengo que decir que mis padres, que también eran montañeros, cantaban romances cuando íbamos de excursión. O sea que hay ahí también una conexión curiosa vinculada a la Institución Libre de Enseñanza y a este universo. Continúa don Ramón. Yo después, para estudiar la esencia y vida de la poesía tradicional, he buscado los restos antiguos del romancero en las bibliotecas principales de Europa, los he buscado con avidez en la tradición viva, y los he oído cantar en multitud de pueblos, desde las brañas de los vaqueros asturianos hasta las cuevas del Monte Sacro, a la vista de la romancesca Granada. Los oí en las orillas del Plata y al pie de la gigantesca mole de los Andes. Yo me encuentro así, que soy el español de todos los tiempos, que ha oído y leído más romances, las versiones que agradan mi imaginación, tan llena de recuerdos tradicionales, las que me gusta repetir, las que doy aquí al público, en Flor Nueva, creo que son una partecilla de la tradición.